Somos el grupo 3401 de la materia Balance de masa y energía de la carrera de Ingeniería Química. Vamos a resolver un problema de absorción. Se requiere recuperar el 96% de contenido de amoníaco de una mezcla de aire-amoníaco con un gasto de 1400 metros cúbicos por hora mediante un proceso de absorción de agua pura, operando la torre a una atmósfera de presión a 30 grados centígrados. El amoníaco tiene una presión parcial de 155 milímetros de mercurio en la mezcla gaseosa. Si se mezcla una torre de absorción operando a 1.2 veces el gasto mínimo de líquido, calcule gasto de agua necesario y composición de amoníaco de la solución de la salida de la torre. En el diagrama tenemos, en la corriente 1 entra la mezcla de aire con amoníaco. Tenemos el flujo volumétrico húmedo de 1400 metros cúbicos por hora. La presión parcial de 155 milímetros de mercurio. En la corriente 2 entra agua. En la corriente 3 sale la mezcla de aire con amoníaco. En la corriente 4 sale la mezcla de agua con amoníaco a una atmósfera a 30 grados centígrados y con una eficiencia de 0.96. Necesitamos hacer balance general. Balance general es el flujo másico 1 más el flujo másico 2 es igual al flujo másico 3 más el flujo másico 4. El balance en corrientes gaseosas es el flujo másico 1 es igual al flujo del aire seco más el flujo del aire seco por la humedad absoluta de la corriente 1. El flujo másico 3 por el flujo de aire seco más el flujo de aire seco por la humedad absoluta de la corriente 3. El balance en la corriente líquida, que es el flujo másico 2, es igual al flujo líquido más el flujo líquido por la fracción de la corriente 2. El flujo másico 4 es igual al flujo de líquido más el flujo líquido por la fracción de la corriente 4. Antes de comenzar necesitamos hacer unos cálculos en una carta de humedad. Necesitamos calcular lo que es la humedad de saturación. En este caso nos posicionamos a los 30 grados centígrados y subimos hasta el 100% y hacia el lado derecho vemos lo que es la humedad de saturación y nos va a dar un valor de 0.0275. Ahora hay que calcular lo que es el volumen de aire seco. Igual nos volvemos a posicionar en 30 grados centígrados, subimos hasta la curva donde está lo del volumen de aire seco y nos va a dar un valor de 0.86. Por último hay que calcular lo que es el valor del volumen saturado, igual a 30 grados centígrados, y subimos hasta la curva del volumen saturado y nos va a dar un valor de 0.1. Posteriormente tenemos unas fórmulas adicionales. Tenemos que calcular lo que es la humedad absoluta. De la fórmula de Dalton necesitamos calcular lo que es la fracción del amoníaco, el flujo volumétrico, el volumen húmedo y necesitamos resolver la ecuación de Dalton. Abrimos nuestra hoja de Excel. Colocamos el diagrama. Al mismo tiempo igual el balance y las fórmulas auxiliares. En la corriente 1 tenemos el flujo volumétrico húmedo, tenemos la presión parcial de 155 milímetros de mercurio, tenemos una eficiencia de 0.96, tenemos a una atmósfera y a 30 grados centígrados. Empezaremos por calcular lo que es la humedad absoluta. Principalmente hay que hacer un punto en el peso molecular. El peso molecular, vamos a hablar del amoníaco, el peso molecular del amoníaco es 17. 7 entre 29
que es la presión parcial, entre una atmósfera, que es 760 milímetros de mercurio, menos 155 de la presión parcial, nuevamente. Se nos debe de dar 0.15. Vamos a hacer una ecuación auxiliar, esa no la incluimos, pero necesitamos calcular lo que es Y3. Eso quiere decir que necesitamos calcular lo que es la fracción de la corriente 3. Para poder hacerlo necesitamos poner lo que es la fracción de la corriente 1. La corriente 1, que es lo que acabamos de calcular, que es la unidad absoluta. Entre paréntesis, 1 menos la eficiencia. La eficiencia es lo que les había comentado hace rato, que era de 0.96. Nos debe dar entonces 0.006. Vamos a utilizar la fórmula de Dalton para calcular lo que es la fracción del amoníaco. Entonces empezamos a sustituir. La presión parcial, que es 155. Una atmósfera, que ya lo habíamos dicho, son 760 milímetros de mercurio. Esa nos debe de dar 0.20. De fracciones. Nosotros sabemos que la fracción del amoníaco más la fracción de A nos debe de dar el valor de 1. Entonces vamos a hacer un pequeño despeje. Para calcular YA vamos a poner 1 menos la fracción del amoníaco. Eso ya lo calculamos, nos acaba de dar ahorita que es 0.20. Nos va a dar lo que es la fracción de A, que es 0.7961. Necesitamos la fórmula, lo que es del flujo volumétrico, que es la que sigue. Ya tenemos lo que es el flujo volumétrico húmedo, que es con anterioridad, que son 1400. Entonces, para calcularlo, ponemos el flujo volumétrico es igual, y vamos a poner los 1400, que es el flujo volumétrico húmedo, por la fracción de A, que es lo que acabamos de calcular, que es 0.79. Nos debe de dar 1114.47 metros cúbicos entre horas. Para hacer lo demás necesitamos calcular lo que es el flujo volumétrico húmedo. Ahora bien, ¿se acuerdan que con anterioridad habíamos hecho unos cálculos en la carta de humedad? Aquí los vamos a sustituir. Sería el volumen del aire seco, que es 0.86. Más, entre paréntesis, vamos a que sería el volumen saturado, que sería 0.9, menos el volumen de aire seco, que es 0.86, entre la humedad de saturación, que nos dio 0.02. Todo eso lo vamos a multiplicar por la fracción de A, que habíamos calculado la fracción de A, que era 0.15.
el flujo volumétrico húmedo, que es 1.07 metro cúbico por kilogramo. Vamos a hacer por último la fórmula de la ecuación de Antoine. Ya tenemos lo que es el flujo volumétrico y el flujo volumétrico húmedo. Hay que sustituirlo para encontrar lo que es el flujo del aire seco. Tenemos que el flujo volumétrico es de 1114.47. Lo dividimos entre lo que es el flujo volumétrico húmedo, que nos había dado 1.07. Eso nos da 1033.402. Para seguir los cálculos necesitamos de ayuda de un diagrama de equilibrio entre aire amoníaco y agua con amoníaco. Para poder hacer este cálculo necesitamos haber calculado lo que es nuestra fracción de la corriente 1, que ya la tenemos, que es 0.15 con respecto al eje de la Y. Hacemos una línea recta hasta donde cruce con la curva de equilibrio y bajamos. Y nos da un valor de la fracción de la corriente 4, que es 0.13. Ese va a ser nuestro valor para la fracción de X4. Sustituimos la ecuación 2, 3, 4 y 5 en la ecuación 1, y lo único que vamos a hacer es despejar lo que es el flujo de aire seco. Y nos va a quedar que es la fracción 1 menos la fracción 3 entre la fracción 4 por el flujo de aire seco. Entonces hay que sustituir los valores para calcularlo. Sustituimos Y1, que equivale a 0.15 menos la fracción de Y3, que es 0.06, entre el valor de la fracción de X4 que acabamos de calcular con la ayuda del diagrama de equilibrio, que es 0.13. Lo vamos a multiplicar por el flujo de aire seco. Y nos va a dar 1146.105 kilogramos por hora. Vamos a calcular el flujo de líquido corregido, que es lo que nos acaba de salir. Multiplicamos lo que es el flujo líquido, que son los 1146, por el 1.2.
que es el gasto mínimo de líquido. Así tenemos lo que es el flujo de líquido corregido, que son 1375. Entonces despejamos lo que es la fracción de la corriente 4, que es de esta fórmula, y nos queda que esto es igual a 0.15, que es lo que es la fracción de la corriente 1, menos la fracción de la corriente 3. Y eso lo vamos a multiplicar por el flujo de aire seco entre lo que es el flujo de líquido corregido. Y nos va a dar lo que es 0.108 kilogramos de amoníaco entre kilogramo de agua. Por último vamos a sacar lo que es la fracción del amoníaco corregido. Vamos a meter lo que es el cálculo de la fracción calculado, que es 0.108 entre la fracción de la corriente 4 calculado más 1. Eso nos da 0.097. Para comprobar si los resultados son correctos, vamos a sacar cada uno del balance por componente del gaseoso como el del líquido. Empecemos por el gaseoso, que es el flujo másico. Vamos a poner el flujo de aire seco más el flujo del aire seco por la fracción de la corriente 1. Eso nos va a dar 1188.60 kilogramos por hora. Ahora calculemos el flujo másico 3. Para calcular el flujo másico 3, vamos a meter lo que es el flujo de aire seco más el flujo de aire seco por lo que es la fracción de la corriente 3. Y vamos a tener el flujo másico 3, que es 1039.61. Para calcular posteriormente los del balance de la corriente de líquidos,
tenemos que el flujo másico 2, esto es igual al flujo de líquidos. Por último, el flujo másico 4 vamos a meter lo que es el flujo de líquido. Más lo que es el flujo líquido por la fracción 4. Y nos va a dar 1295.09. Para terminar vamos a sustituir todo en el balance general. Tenemos que M1 es 1188.6037 más M2, que es 1146.105. Eso debe de ser igual a lo que es el flujo másico 3, que es 1039, más el flujo másico 4, que es de 1295. Y eso nos va a dar lo mismo. Esto quiere decir que es correcto nuestro simulacro. Y terminamos.